En los tiempos en que YouTube era algo nuevo para los hispanohablantes, estaba muy latente un debate de si Naruto había copiado a Dragon Ball. Sin embargo, la comparación se basaba más en aspectos superficiales que argumentales, como el hecho de que ambos protagonistas visten de X color o tengan el pelo de X color. Cosa graciosa es que no fue sino hasta Shippuden en que Naruto realmente comenzó a parecerse más a Dragon Ball Z. Aparte de este debate sin sentido, una comparación menos latente pero más acertada fue la de Naruto y Hunter x Hunter. A pesar de que ambas historias van a una dirección totalmente diferente y son polos opuestos en muchas cosas, el arco del examen Chunin en efecto era esencialmente el arco del examen de cazador en Hunter x Hunter, e incluso algunos personajes tenían similitudes, como por ejemplo Sasuke y Kurapika, que ambos son personajes con un poder de ojos rojos y que buscan vengar a su gente que fue asesinada por una organización misteriosa de criminales y cosas así. Pero no quiero concentrarme tanto en las similitudes de ambas series en este video, sino más bien en sus aspectos diferentes, que es realmente lo que hace que una serie sea más destacable que la otra. Como ya comenté, a pesar de que ambas series se parezcan mucho, también son polos opuestos en algunos aspectos. Por ejemplo, uno de esos aspectos en que ambos shows eran idénticos al empezar, pero que Naruto fue perdiendo con el tiempo, es la estrategia en las batallas. Seguro, en ambas series hay power-ups, poderes mágicos que funcionan como el escritor quiera que funcionen, y algunas conveniencias, pero nunca se sintió como que ninguno de estos dos shows abusara demasiado de esos elementos. De hecho, las batallas eran entretenidas porque sabíamos con anterioridad lo que los personajes pueden hacer y dichos personajes tenían que reflexionar en cómo o en qué momento sería adecuado usar sus trucos. Naruto, por desgracia, mientras más avanza la serie, los personajes se vuelven tan ridículamente poderosos que las batallas tienen un sentimiento más parecido al de las de Dragon Ball Z. Es decir, el personaje que gana no es el más estratégico o inteligente, sino simplemente el más poderoso por su nivel de trucos mágicos. Naruto tiene una cantidad increíble de As-Pulls en Shippuden y de técnicas mágicas que no tienen sentido y contradicen sus propias reglas más de una vez. A pesar de que las batallas de Hunter x Hunter nunca estuvieron libres de pecados, nunca llegaron a este nivel de ridiculez. Una cosa que ambas series sí comparten y que es un aspecto negativo es el tiempo excesivo que usan para explicar aspectos técnicos. Naruto tiene momentos larguísimos de exposición para explicar algún jutsu en medio de las batallas, lo cual arruina por completo la emoción, y Hunter x Hunter, que nos suele hacer esto, eventualmente tiene un arco dedicado a explicar el Nen. Algunas personas podrían pensar que esto es bueno, después de todo es una expansión del mundo en el que viven. Pero pasa que como en Fate, es totalmente innecesario porque todos los poderes son mágicos al fin de cuentas. No tienen ningún sentido científico, por lo que es estúpido explicar a tanto detalle sus funciones lógicas. Lógica que no aplica en nuestro mundo y por ende puede actuar como el creador lo desee. Y en el caso de Naruto es inútil porque luego el autor contradice sus propias reglas establecidas. Lo único que necesitas es una explicación básica y verosímil y mostrar con hechos en vez de explicar con palabras. Esto es algo que rara vez los shonen de peleas logran hacer bien. Sin embargo, la que considero la característica más drásticamente diferente a destacar en ambos shows es el cómo se maneja la moral. Y sí, la moral del autor directamente no tiene nada que ver con la calidad de un show, pero déjenme explicar cómo el comportamiento de los personajes afecta el cómo se manejan los temas y el tono de la historia en general, así como el mensaje de la obra. Por un lado, la moral en Hunter x Hunter es muy contradictoria. Los personajes principales son presentados como heroicos, pero aún así, no parecen dar un carajo por la gente que muere constantemente, de no ser que sea un amigo de ellos. En serio, en el examen de cazador muere tanta gente y ellos ni se inmutan siquiera. Había una situación en que un amigo mataba a un concursante, y en lo que más se preocuparon fue en que el amigo no pasó el examen. Los personajes de Hunter x Hunter parecen cínicos ante la muerte. Esto hace que el show se sienta extremadamente infantil, pero también es refrescante para aquellos que están hartos del melodramatismo en los shonen de pelea. Yo lo encuentro como un aspecto bastante molesto, pero esto no es ni de cerca tan retorcido o enfermizo como en Naruto. Naruto es un polo opuesto en cuanto a esto. A los personajes les importa muchísimo si alguien muere, incluso si es un extraño. El nivel en el que vanaglorian la amistad en esta historia llega a niveles enfermos. Y al final, es ese mensaje tan mediocre lo que hace a Naruto tan igualmente mediocre. Esa retorcida moral que el autor nos quiere pintar como algo bueno. Un sujeto que conociste por apenas unos meses se va de la aldea que odia. ¿Qué haces? Lo persigues porque aparentemente el que nace en Konoha muere en Konoha. El sujeto te mata y revives. Te deja en claro que te odia, te da la espalda. ¿Y qué haces?
lo sigues buscando. Ahora, entiendo eso de que Sasuke fue el único que entendió a Naruto y bla bla bla, pero para este punto las cosas ya habían cambiado, y esto no termina aquí, porque Naruto le dice a un villano que intentó dejar en estado vegetal a todo el mundo, que lo admira porque este tenía los mismos sueños que él. El villano se arrepiente y va al cielo a pesar de todo lo malo que hizo. Eso es lo más enfermizo de todo el anime de Naruto, su retorcida y retardada moral. Es la moraleja de debes perdonarlos a todos, pero llevado a un nivel enfermizo e insano. Hunter x Hunter nunca victimiza a sus villanos, y es por esto que no es un anime marica como Naruto. Y al final, siento que este es el error más notable en la escritura de Naruto. Naruto es víctima de su propia estupidez. Haciendo la balanza con los personajes, Naruto termina perdiendo también. Tanto Gon como Naruto son heroicos, pero Gon nunca ha llegado a niveles de idiotez como los de Naruto y no tiene una moral retorcida. Leorio es un personaje más carismático y multifacético que Kakashi. Kiria es un amargado, pero eventualmente evoluciona para ser una mejor persona. Sakura, por el otro lado, evoluciona pero involuciona de nuevo en Shippuden, y su vida termina girando en torno a Naruto y Sasuke. Y hablando de Sasuke, ¿quién podría preferir a Sasuke por encima de Kurapika? Kurapika, para empezar, no es un imbécil, reconoce sus errores y se disculpa, tiene más madurez, él perdió a su clan como Sasuke y en vez de ser un emo amargado reconoce la importancia de hacer amigos. Sasuke es un niño berrinchudo que cree que el mundo le debe todo, y lo peor es que nunca recibe una lección por eso y le terminan dando todo tal y como quiere. Kurapika es mejor persona, es más badass, es más inteligente, es más agradable, y Sasuke es de los peores personajes en el anime manga. En conclusión, Hunter x Hunter es un buen anime, tiene arcos muy buenos como arcos muy aburridos, nunca llegó a la excelencia como Fullmetal Alchemist, pero es un shonen de peleas honesto con un buen ritmo. Personajes agradables, buenos enfrentamientos, una producción más que decente, aunque tristemente con un hiatus indefinido por el momento. Naruto, por el otro lado, es uno de los peores shonen de la historia. A pesar de que no todo es mierda en Naruto, como por ejemplo el arco que copió de Hunter x Hunter, el arco de Shikamaru en Shippuden también es interesante, pero al final las cosas malas son muchísimo más que las buenas. Naruto tuvo potencial, pero es un shonen de peleas increíblemente contradictorio, flojo, tedioso, hartante, lleno de aspulls, plot device, conveniencias sacadas de la nada, un cast odioso de personajes y con un final terriblemente predecible en donde el malo no es castigado y todos viven felices y cumplen sus sueños. Si te gustaba Naruto pero fuiste decepcionado, ni siquiera lo intentes con esa mierda de Boruto y mejor dale una oportunidad a Hunter x Hunter, que es básicamente Naruto pero hecho bien.